Seguimos con más información. Agradecemos que nos tome la comunicación al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Cavani. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Joely, Berenice. Qué gusto saludarlas. Igualmente. Primero que nada, ¿cómo va esa entrega de apoyos económicos, de créditos? Porque estamos ya en la fase crítica en términos de salud, que ahorita quiero platicar con usted sobre eso, pero en este momento, ¿cómo vamos? Bueno, en un primer momento la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció un monto de 500 millones de pesos para microempresas, créditos de 10,000 pesos, 0% de interés, 3 años para pagar, 4 meses de gracia, prestamos 10,000, regresan 10,000, después de prácticamente 3 años. Ese fue un primer anuncio de la jefa de gobierno. El día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México anunció créditos para las pymes, es decir, primero fueron a las micros y ahora es para las pequeñas y medianas, en un acuerdo que tuvimos con el gobierno de México a través de Nacional Financiera, Fondeso, que es una instancia promotora del desarrollo económico de la ciudad, firmó un convenio con Nacional Financiera y de esta manera se van a otorgar 1,113 millones de pesos para las pymes de la ciudad. Estamos hablando de empresas de 10 a 50 trabajadores las pymes y de 50 en adelante las medianas empresas. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, cafeterías, aspectos de industria, de comercio, distribuidoras, en fin. Secretario, tiendas, sí. ¿Cuántas empresas Adelante. pueden verse en la Ciudad de México beneficiadas con esto? ¿Qué tienen que hacer para acceder a estos apoyos y a cuánto ascienden? Sí, mira, los créditos son desde 50,000 pesos hasta 2,5 millones sin garantía. El Fondo para el Desarrollo Social, que es una instancia que está aquí en SEDECO, en la Secretaría de Desarrollo Económico, garantiza el préstamo. No es necesario que las empresas dejen algo en garantía, siempre y cuando demuestren previo a la contingencia estados financieros sanos y que tienen la capacidad económica con sus ventas de liquidar el crédito. Eso es para las empresas que deseen un crédito de hasta 2,5 millones de pesos. De 2,5 millones hasta 5 millones de pesos, las empresas podrán acceder siempre y cuando dejen una garantía. La tasa de interés es del 13.9% anual, son 6 meses de gracia, es decir, que de aquí hasta diciembre no pagarían prácticamente ningún peso, ni para capital, ni para intereses, de tal manera que este crédito oxigenaría totalmente a las empresas, serviría para gasto corriente, para pago de salarios, para activos fijos, etcétera. Entonces, esto es lo que hemos proyectado con Nacional Financiera. Son créditos que observaron primero los hoteleros, los restauranteros, les gustó el diseño del crédito, ellos estuvieron de acuerdo y ayer precisamente lo anunciamos. Entonces son para este tipo de negocios básicamente en el marco del sector servicios, que son los más afectados. Hay 5 sectores en la ciudad que siguieron trabajando, que son el sector farmacéutico, el sector salud, el sector de abasto, el sector tecnológico, ¿sí? Y el sector financiero. Estos 5 sectores siguieron trabajando, constituyen el 43% de la actividad económica. El resto de los sectores, que son el 57% de la ciudad y que tuvieron que parar, son susceptibles de recibir este crédito diseñado por el gobierno de la ciudad y Nacional Financiera. Secretario, ¿cuánto ascienden las pérdidas hasta este momento y cuál es la previsión para este 10 de mayo? Porque pues todo el mundo evidentemente se preparaba para festejar el Día de la Madre, pero pues ya hay varias restricciones y si nos pudiera recordar a todos los capitalinos cuáles son estas medidas que no se deben de violentar en este fin de semana principalmente. Mira, en cuanto a tu primera pregunta sobre las pérdidas, sería muy aventurado decir ahorita un monto, un porcentaje de pérdidas. Nosotros tenemos calculado hacer este análisis y esta evaluación el 30 de mayo, al corte del 30 de mayo, porque con la reactivación económica nos vamos a dar cuenta quiénes lograron reactivar
arriesgarse, quiénes no, y a partir de ese momento hacer un cálculo del daño de las pérdidas. Porque una cosa son pérdidas y otra cosa es lo que dejaron de ingresar, que son los ingresos, no necesariamente son pérdidas. Y vamos a hacer ese análisis, se lo vamos a presentar a la jefa de gobierno en su momento. Y por otro lado, las medidas que señalas para el Día de las Madres, pues son medidas ante todo para preservar la salud de la persona que todos coincidirán conmigo, que más queremos entre nuestras familias, ¿no? Además de nuestros hijos, la mamá es el eje fundamental de la familia. Entonces, esto es una recomendación de que no la vayamos a visitar si es que no vivimos con ella. Si no vivimos con nuestra madre, no irla a visitar. Suena duro, suena difícil, pero esa es la recomendación que hacen los especialistas y que nosotros reiteramos. No ir a visitar a nuestra madre. Si es una persona que vive sola, que solamente vaya un adulto mayor a proveerla sus medicinas, a checarle si le hace falta algo, conectarla, felicitarla por internet, por WhatsApp, por todas estas herramientas tecnológicas que ahora tenemos a la disposición, pero la recomendación es no visitarla, y yo estoy seguro que ellas van a apreciar este gesto de no visitarlas, de tal manera que lo que estamos buscando es que no sufran ningún tipo de contagio. Aquí la situación es sorprendente porque hay personas que incluso han dicho que se han guardado, salen un momento, 2, 3 momentos a la calle y de repente alguien las contagia, un descuido. Y lo que no queremos es precisamente estos descuidos, estas situaciones de que pensamos que ya no pasa nada, regresamos a la normalidad y ahí es donde nos contagiamos. Debemos preservar la salud de nuestras madres y la mejor forma de hacerlo es no asistiendo a visitarlas. Por eso se pasó precisamente el 10 de mayo al 10 de julio. Y por otro lado, este cambio de fecha para el 10 de julio es sí para felicitarlas plenamente, para festejarlas plenamente. Ya lo podríamos hacer el 10 de julio, que es viernes, el 11 o el 12, todo ese fin de semana, que se vuelva el fin de semana de las madres, que la jefa de gobierno se pronunció por el 10 de julio, y esperemos ese día va a ser festivo, y vamos todos a festejar a nuestras madres en las mejores condiciones. A pesar de que hubo un cambio de fecha y muchos establecimientos como los de ventas de flores, etcétera, que dependían de esta fecha fuertemente en cuestión económica, ¿va a haber algún tipo de sanción para establecimientos que pues no cumplan con las restricciones de no abrir? Sí, claro. Aquellos negocios que pretendan abrir y vender durante la fecha señalada y durante toda la contingencia, que estén clasificados como no esenciales, ya hubo una primera semana solamente de apercibimiento y ahorita estamos procediendo a las clausuras, y si hay clausura se constituye una sanción, la sanción correspondiente, de tal manera que es recomendable que no abran, no vale la pena arriesgarse y no vale la pena tampoco abriendo, propiciando que la gente salga de sus casas a hacer la adquisición. Los únicos negocios que pueden abrir son el de abasto, el farmacéutico, el financiero, el de telecomunicaciones y el de salud. Son los únicos negocios que pueden abrir, y en ese sentido son los que mantienen a las personas propiciando que estén en las mejores condiciones en sus casas. Secretario, brevemente para concluir, ¿cuál es la fecha clave que tienen ustedes previsto como para reactivar la economía en la Ciudad de México, y si van a ser a través de diferentes sectores o industrias de manera escalonada o cómo lo prevén? Sí, mira, va a ser de manera escalonada, no puede haber un cambio brusco, no podemos decir todos a la calle después de estar prácticamente el 80% de la población encerrada. Ha sido una gran contribución de la sociedad el que se mantengan en sus hogares y no puede haber un cambio brusco. Va a ser paulatino, eso hay que ya asimilarlo, va a ser paulatino, tanto algunos negocios como restaurantes, hoteles, se irán abriendo poco a poco, cines,
teatros, boliches, cantinas, etcétera. Se van a ir bien abriendo poco a poco, sana distancia, estéticas, peluquerías, vamos a promover que se abran bajo el esquema de las citas, ¿sí? Todas las peluquerías, las estéticas conocen a sus clientes, tienen sus teléfonos, bajo el esquema de citas, que no haya más de 2 consumidores al interior del local para no propiciar el contagio, debidamente resguardados con caretas y cubrebocas quienes ofrecen algún servicio. Entonces va a ser una reactivación paulatina. Entonces esto es algo que les dará a conocer la jefa de gobierno en su momento. Ella incluso el día de ayer hizo un adelanto que es muy probable que para el mes de junio algunas actividades reinicien sus labores, pero siempre de manera escalonada. Estamos hablando de estos servicios, básicamente. El probable que más se tarde en abrir es ropa y calzado. Estos serían los que abrirían hasta el último. Algunos otros servicios no esenciales serían los primeros, como ya señalé, hotel, para un poco atraer un poco de turismo y un poco, sobre todo, la visita de gente que viene a laborar a la capital desde provincia, a hacer algunos negocios, restaurantes también en forma limitada y otras actividades privas. Igualmente en parques públicos se irá abriendo en forma escalonada. Ahorita todos están cerrados. Le agradecemos al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cavani. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC.